Hermanos, hemos tenido dificultades con la transmisión. El internet se fue por un momento y recién acabamos de retomar otra vez la conexión de internet. Vamos a orar para empezar el tiempo de la meditación de la palabra y pedimos disculpas por los inconvenientes que hemos tenido. Pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude ahora en la meditación de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Padre, nos permites adorarte y alabarte. Y Señor, y tú estando en control de todo, Señor, permítenos ahora, Dios, disfrutar de tu palabra, de ser por ella, Señor, edificados y desafiados también. Señor, muchísimas gracias, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos guía, nos consuela, nos fortalece y anima nuestro corazón también. Por eso, Dios, quiero rogarte y quiero suplicarte, Señor, que tú me guíes en la exposición de tu palabra, Señor, que todos podamos disfrutar de la misma. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, seguramente ustedes han reflexionado sobre que estamos en la última semana del mes de diciembre y también es el último domingo del año 2020. Y seguramente todos tenemos que hacer un alto en nuestras vidas para reflexionar sobre nuestra vida delante de Dios. Hacemos un alto de todas las actividades que normalmente hacemos para tomar un momento en el cual podemos reflexionar sobre todas las cosas que hemos hecho este año o las cosas que hemos dejado de hacer también. Hermanos, si hay algo que uno tiene que pensar seriamente es en su vida, su testimonio delante de Dios. Acabamos de leer un texto que es un tremendo desafío. Siempre me ha desafiado a mí esta historia de Simeón. No se sabe mucho acerca de él, salvo lo que estos versos nos dicen acerca de este personaje. Pero lo que yo puedo ver en él es que Simeón fue un verdadero creyente. Simeón, un creyente verdadero. Y por eso me parece, al terminar el año, sería lindo reflexionar sobre su vida y a la vez también que sea un desafío para nuestras vidas. Así que por esa razón vamos a tomar estos versos para reflexionar sobre la vida de Simeón, al cual considero yo un auténtico creyente, un creyente verdadero. Cuando miramos el verso 21 hasta el verso 24, nos damos cuenta que el contexto tiene que ver con dos eventos que se juntaron en el mismo día. Por un lado, la purificación de María, después de haber dado a luz al Señor Jesús, tenían que pasar 40 días purificándose. Ceremonialmente hablando, si el niño era varón, era 40 días. Si era mujer, era el doble, pero 40 días después de haber dado a luz a un niño varón. Y el segundo evento era la dedicación del primogénito. Jesús era el primero en nacer en la familia de María y José. Así que estos dos eventos tuvieron lugar el mismo día, dos eventos que eran requeridos según la ley. Es en ese contexto que vemos el testimonio de este hombre llamado Simeón. Que por cierto, me parece que hoy en día la sociedad necesita creyentes que viven auténticamente su fe. Y por eso usaremos esta mañana el testimonio de Simeón. Ahora, ¿qué podemos encontrar aquí de su testimonio? Bueno, en primer lugar, me parece el verso 25 nos muestra a un hombre piadoso en una sociedad decadente. Un hombre piadoso en medio de una sociedad totalmente corrompida, una sociedad corrupta. Nada que envidiar tenemos nosotros hoy en día, casi el mismo contexto, socialmente hablando también, de la sociedad del primer siglo.
Si usted quiere ver cómo era la sociedad del primer siglo, basta leer sencillamente el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, para darnos cuenta de la tremenda corrupción moral y espiritual que había en la nación de Israel. Y es en ese contexto la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que dice la Biblia acerca de la sociedad judía de aquellos tiempos. Por eso digo que Simeón era un hombre piadoso en una sociedad corrupta, en una sociedad decadente. Como hoy en día, creyentes viviendo en una sociedad corrupta, en una sociedad decadente, como todos los tiempos, creyentes viviendo en una sociedad corrupta, en una sociedad decadente. Dice Malaquías capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Imagínense aquí la casta sacerdotal. Aquellos que estaban encargados de guiar al pueblo en las ceremonias de acercamiento del pueblo a Dios. Dios les está acusando de una vida disoluta, de una vida lejos de Él, donde Él no está gobernando en sus corazones. Ahora, si así era la casta religiosa, ¿qué se esperaba del pueblo? Si el pueblo seguía a sus autoridades religiosas. Pero eso no es todo. Podemos ver, por ejemplo, verso 10 del capítulo 1, dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros la habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Ahora, obviamente, las palabras del profeta están referidas a la actitud del pueblo, a la actitud de los sacerdotes frente a lo que Dios les brindaba. Seguimos. Capítulo 2. Por tanto, yo también os he hecho viles, verso 9, y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Eran hombres que estaban totalmente corrompidos, corruptos, moralmente y espiritualmente, que estaban viviendo lejos de Dios. Capítulo 3, verso 15. Decís ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen iniquidad o impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Imagínense. Esta es la sociedad en la cual le tocó vivir a Simeón. Y todo el pueblo estaba en la misma condición. Por esa razón, el último verso del capítulo 4 de Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dando a notar que toda la sociedad era una sociedad que vivía en corrupción. Ahora, esa era la sociedad judía. ¿Qué decir de la sociedad romana en la cual le tocó también vivir a Simeón y también venir al Señor Jesús? La sociedad romana también era altamente corrupta. Cuando uno mira el capítulo 3 del Evangelio de Lucas y habla acerca del imperio de Tiberio César como emperador, el gobernador Poncio Pilato, Herodes Tetrarca, Felipe, Lisianas, todas estas personas, incluyendo Anás y Caifás, los sumos sacerdotes del pueblo judío,
toda la sociedad romana y la sociedad judía era una sociedad altamente corrupta, totalmente entregada a los placeres sexuales. Los romanos daban rienda suelta a sus deseos carnales. Y la sociedad judía estaba envuelta en todo ese pensamiento de una sociedad pagana como la sociedad romana. Así que no era fácil para Simeón mostrar su fe en medio de una sociedad corrupta. Sin embargo, ¿qué leemos acerca de este hombre? ¿Qué leemos en el verso 25? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de él en el verso 25? Bueno, nos dice lo siguiente. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, he notado el contexto de la sociedad judía y de la sociedad romana para exaltar el testimonio de Simeón. En cierta manera, toda la sociedad judía al norte y al sur era una sociedad altamente corrupta, entregada a los placeres carnales también. Y nos dice el texto, el verso 25, nos habla de este anciano llamado Simeón, en el cual se podía ver grandes virtudes en un mundo totalmente decadente, muy contrarios a los líderes de su tiempo. Nos dice que Simeón era un hombre justo. Y tiene que ver con un hombre viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, alejado de todo aquello que ofende a Dios. De todo aquello que ofende a Dios. Un hombre con una vida justa, alejado del pecado. ¿Tenía sus luchas? Seguro que tenía sus luchas. ¿Experimentaba tentaciones? Seguro que experimentaba tentaciones. ¿Pasaba por pruebas? Seguramente que sí. Sin embargo, me supongo que tenía la ayuda de Dios para vivir conforme a su palabra, para mostrar un testimonio correcto. Así que la Biblia nos dice que era un hombre justo, vivía conforme a la palabra de Dios. En segundo lugar, nos dice también que era un hombre piadoso, es decir, un devoto de Dios. Sus acciones eran conforme a todo lo que era necesario para su crecimiento espiritual. Todo aquello que contribuía a su desarrollo espiritual, a su crecimiento espiritual. Me supongo que constantemente estaba en el templo. Lugar muy importante para el judío en su comunión con Dios. Y la Biblia habla entonces de un hombre piadoso. Un hombre justo, un hombre piadoso. Pero un hombre también que vivía esperando la promesa del Señor. Y esperaba la consolación de Israel, es decir, tenía la expectativa del Mesías. Tenía la expectativa de la llegada del Salvador. Por eso el texto habla de esperaba la consolación de Israel. Tenía la ilusión, la expectativa de la venida del Salvador. Por último, el verso 25 nos dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vivía entonces en constante comunión con Dios, un tremendo testimonio de Simeón en medio de una sociedad corrupta y decadente. Y hermanos, cuando pensamos en nuestra sociedad, cuando pensamos en nuestro país, cuando pensamos en todo lo que tenemos hoy en día,
como principios morales. Y nos damos cuenta sencillamente que tenemos casi el mismo desafío que Simeón tenía en su tiempo. Tenemos una sociedad totalmente entregada a la inmoralidad en los placeres sexuales. Tenemos una sociedad que está entregada a la corrupción. Tenemos una sociedad que está entregada a la violencia. Tenemos una sociedad que cada vez va destruyendo los valores que tenemos en la palabra de Dios. Así que no estamos lejos de lo que pasaba en el primer siglo. Y podemos preguntarnos esta mañana, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Estamos viviendo conforme a la palabra del Señor? ¿Estamos guardando los principios de la palabra de Dios? ¿Estamos enriqueciendo nuestra vida espiritual? ¿Estamos meditando, estudiando, reflexionando sobre la palabra de Dios? ¿Tenemos la expectativa de que el Señor vuelva pronto por segunda vez? Simeón tenía la expectativa de ver la venida del Señor, su primera venida. Pero nosotros nos hemos, quién sabe, adormitado de la expectativa de la segunda venida del Señor. Su primera venida como un cordero, pero la segunda venida será como juez, como rey. Así que, ¿tenemos esa expectativa en nuestras vidas? Y estamos en constante comunión con Dios. Tenemos al Espíritu Santo guiando nuestras vidas. ¿Somos llenos del Espíritu Santo? Porque necesitamos todo esto para tener un buen testimonio en medio de la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. Sí, hermanos. De una sociedad que menosprecia la vida, que tiene un desprecio por la vida. Una sociedad que desprecia la verdad. Una sociedad que se cae a pedazos. Y tú y yo tenemos que reflexionar sobre nuestro testimonio, sobre el impacto que nuestro testimonio está causando en el mundo en el cual vivimos. Recuerda tú que el Señor Jesús dijo, Padre, yo te ruego, no que los quites del mundo, sino que los guardes en el mundo. Hermanos, a mí me desespera cuando yo veo personas que de alguna manera tratan de encerrar a la familia como en cuatro paredes, como si allí sencillamente tuvieran que tenerlos. No, tenemos que prepararlos en nuestras cuatro paredes. Tenemos que enseñarles principios. No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, preparándolos para enfrentar este mundo en el cual nos está tocando vivir, nos ha tocado vivir. Porque cuando salen de nuestras casas, enfrentarán el mundo real y tendrán que estar preparados. Y su preparación pasa por la palabra de Dios, como Simeón, un hombre justo, un hombre que entendía la palabra de Dios, un hombre que vivía la palabra de Dios. Su preparación pasa también por alimentar su vida espiritual. Y eso tiene que ver con la reflexión constante de la palabra de Dios. También pasa su preparación por la expectativa que uno tiene de parte acerca de Dios. Y su preparación también tiene que ver con la dirección, con la guía, con la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y
Simeón entonces era un hombre piadoso en una sociedad decadente, tenía un tremendo testimonio, un testimonio de impacto para su generación, de impacto para su tiempo. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestro testimonio? Tenemos este tremendo desafío en el trabajo, en nuestro vecindario, en nuestro hogar, en todo lugar donde nos desenvolvemos. La gente tiene que ver que nuestros principios son principios que emanan de la palabra de Dios. Las personas tienen que ver nuestra vida espiritual, nuestra espiritualidad. Tienen que ver las familias, nuestra expectativa que tenemos acerca del obrar de Dios y de la venida de nuestro Señor por segunda vez. Y tienen que ver nuestra comunión con Dios, que se deja ver en nuestras palabras y en nuestra manera de actuar. Simeón, un hombre piadoso en una sociedad decadente. No podemos excusarnos. No podemos excusarnos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, para enfrentar justamente las circunstancias de la vida, para enfrentar la sociedad en la cual nos ha tocado vivir y permanecer firmes en nuestros principios de fe. Hermanos, llegarán momentos donde será difícil expresar nuestra vida cristiana. Y todo apunta a ello, lo que está pasando ahora en nuestro país, la libertad que hay para ciertos cambios, la apertura que hay para ciertos cambios que van a venir y que van a imponerse en nuestra sociedad, como el aborto, como el matrimonio igualitario, como el hecho de no hablar acerca de la homosexualidad en los templos, como el hecho de no hablar acerca de lo que Dios condena en su palabra acerca de lo que son los placeres en los cuales el hombre se sumerge en este mundo. Todo eso va a acontecer, si no es que ya está aconteciendo, y ahí entonces veremos qué hay en nuestro corazón. Simeón, un hombre piadoso en una sociedad corrupta. En segundo lugar, yo puedo ver a Simeón como un verdadero creyente, un hombre con un privilegio especial. Mira lo que dicen los versos 36 o 26 al 31. Verso 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Simeón, un hombre con un privilegio especial también. ¿Qué privilegio? El privilegio de haber recibido la promesa de ver al Señor antes de partir de este mundo. Es un tremendo privilegio que recibió Simeón de parte de Dios. No salir por la puerta de la muerte sin que antes hubiera visto al Señor Jesús. Viera cumplida la promesa de la llegada del Mesías prometido. Era una persona, dice la palabra, guiada por el Espíritu Santo. Hermanos, tanto así que el texto nos deja ver que movido por el Espíritu Santo vino al templo. Vino al templo al mismo tiempo que la familia de Jesús. Al mismo tiempo que el niño fue llevado por sus padres. Además de eso también fue guiado hasta el niño correcto, acercándose a María y tomando al niño en sus brazos.
tenemos un hombre cuya vida guiada por el Espíritu Santo, de buen testimonio, todo un desafío para nosotros en este tiempo, donde cada quien vive como bien le parece. Tremendo, tremendo. La promesa de ver al Señor antes de morir. Un tremendo privilegio, un privilegio especial. Su segundo privilegio era la seguridad también de estar en la presencia de Dios, la seguridad de ir a la presencia de Dios. Él dice, una vez que sus ojos han visto al Señor, dice, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. La seguridad, la convicción de ir a la presencia del Señor. Así que el deseo de nuestro Dios obviamente es que el Señor Jesús sea presentado a todo ser humano, porque en Él encontramos la consolación para nuestra alma. Recibimos el perdón de nuestros pecados. Ahora es triste pensar que hay un montón de personas en el mundo que rechazan este regalo de parte de nuestro Dios. Vemos aquí a un hombre piadoso, al cual solo le faltaba una cosa: ver con sus propios ojos al ungido del Señor. Y por esa razón el Espíritu Santo lo conduce hasta el templo para ver al Salvador. Oh, hermanos, el Espíritu Santo nos condujo hasta el Señor también. Nos hizo reconocer nuestra condición delante de Dios. Nos hizo confesar nuestros pecados. Nos llevó a arrepentirnos y a recibir la salvación de parte de Dios. Y por eso nosotros también tenemos la convicción de que si salimos de este mundo, nos vamos a la presencia de Dios. Qué tremendo privilegio. Tremendo privilegio que no merecemos. Que no merecemos. Sin embargo, el amor infinito de Dios, su gracia infinita, su misericordia infinita, ha hecho posible que podamos estar en su presencia. Por eso no debemos perder la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, acabamos de recordar su nacimiento. Pero nosotros miramos hacia adelante con la expectativa de su segunda venida. Y ahí nos animamos y nos fortalecemos para seguir dando un buen testimonio acerca de nuestra fe en Cristo. Al igual que lo hizo Simeón en su tiempo. Un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que esperaba la consolación de Israel, un hombre en cuya vida estaba el Espíritu Santo. Nosotros tenemos exactamente el mismo desafío también y el mismo privilegio. Yo no sé si te emociona el saber que al salir de este mundo vamos a la presencia de Dios. Yo no sé si vivimos con la expectativa de la venida de nuestro Señor. Oh, hermanos, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo están las cosas en el mundo? Bien sería que oremos
para que el Señor venga ya. ¿Cómo están las cosas hoy en día? Bien haríamos en orar para que el Señor no tarde en regresar. En tercer lugar, tenemos a un hombre también con un entendimiento especial. Con un entendimiento especial. Así que mirando a Simeón como un creyente verdadero, hemos visto a un hombre piadoso viviendo en una sociedad decadente. En segundo lugar, un hombre con un privilegio muy especial. En tercer lugar, un hombre con un entendimiento especial. Miren lo que dice los versos 32 al 35. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Sí, un hombre con un entendimiento especial. En dos maneras. En primer lugar, un entendimiento especial sobre el impacto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, sobre el sufrimiento que tendría María, el corazón de María. El impacto de la vida de nuestro Señor Jesucristo sobre el mundo lo deja ver en los versos 32 en adelante, o el verso 31 en adelante. Así que Simeón, inspirado por el Espíritu, bendice a los padres de Jesús. Y enseguida habla sobre el impacto de la vida y ministerio que tendría el Mesías. Y en primer lugar, pudo ver que muchos vendrían a los pies del Señor reconociendo su condición de pecadores y recibiendo de parte de Dios el perdón de sus pecados. Está puesto para levantamiento de muchos en Israel, para levantamiento de muchos en Israel. Y eso hace referencia seguramente a que muchos vendrían a los pies del Señor. Muchos abrirían su corazón al Señor, como así fue, como así es hasta en estos tiempos también. En medio de las circunstancias que estamos viviendo, muchos han abierto su corazón al Señor. Muchos han reconocido sus pecados. Muchos se han arrepentido de sus pecados y muchos han recibido a Cristo como Señor de sus vidas. Pero en segundo lugar, vino para que muchos también tropiecen. Así dice, vio que para muchos sería una piedra en donde tropezarían. Está puesto para caída. Ellos son los que rechazan al Salvador, quedando condenados eternamente. Ellos son los que se rehúsan a abrir su corazón a Dios. Ellos son los que viven para agradarse a sí mismos. Ellos son los que viven conforme a este mundo. Ellos son los que viven deleitándose en los placeres de este mundo que ofenden a Dios. Ellos son los que viven rechazando el amor de Dios, rechazando la gracia de Dios, rechazando la misericordia de nuestro Dios. A esas personas solo les espera la condenación eterna. Está puesto entonces para caída y para levantamiento de muchos y para señal que será contradicha. Sí, quien sabe lo más impactante de todo es que sacará a relucir lo que hay en el corazón de todo hombre. Todo corazón será expuesto al escrutinio de Dios.
no hay nadie que puede ocultar su corazón de Dios. Así que un hombre con un entendimiento especial, en primer lugar, sobre el impacto de la vida de nuestro Señor, el impacto de su ministerio. Estaba puesto para caída y para levantamiento también. Y eso tenemos en el mundo. Personas aceptando su necesidad de Dios y personas rechazando el amor de nuestro Dios. Ahora, lindo que el texto habla. Luz para revelación a los gentiles y la gloria de su pueblo Israel. Lindo ver que la salvación es para todos, gentiles y judíos. Luz para las naciones en el Señor Jesús. Y el segundo impacto estaba sobre la vida de su madre María. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La manera en que el Mesías iba a ser tratado por su pueblo sería como una espada para el corazón de María, su madre. ¿Sí? El ver el menosprecio, el ver el odio de la sociedad, el ver el trato que le dieron las autoridades romanas, las autoridades judías y el mismo pueblo, hasta llegar a la crucifixión y muerte. Sería como una espada en el corazón de María. Todo eso dice para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En la actitud que la multitud tomaría contra el Salvador, quedaría revelado, dice, los pensamientos de sus corazones. Hermanos, la buena noticia de todo esto es que la salvación que experimentó Simeón es la misma salvación que experimentamos también nosotros. Es la misma salvación que en todas partes del mundo puede experimentar el ser humano también. Que tengamos la convicción de que somos creyentes verdaderos. Creyentes verdaderos con un privilegio especial y con un entendimiento también de la palabra de Dios. Porque tenemos en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Oh, hermanos, como Simeón debemos buscar conocer a Cristo. Como Simeón debemos de ser de impacto para la sociedad de nuestro tiempo. Como Simeón debemos dejar que el Espíritu Santo gobierne sobre nuestras vidas. Como Simeón debemos cada día buscar la presencia de nuestro Dios. Estoy seguro que cuando reflexionemos sobre nuestras vidas en todo este año 2020, nos veremos desafiados por el testimonio de este hombre Simeón, que son pocos versos los que tenemos en la Biblia acerca de su vida. Sin embargo, esos pocos versos nos dejan ver a un hombre, un verdadero Hijo de Dios, un verdadero creyente. Quién sabe, como tú, como muchos, que hemos entregado nuestra vida a Cristo y que vivimos en un mundo donde no es fácil vivir auténticamente nuestra fe, pero que al tener la palabra de Dios, al tener el Espíritu Santo morando en nuestras vidas y la responsabilidad nosotros de nutrir nuestra vida espiritual,
y de fortalecer nuestra comunión con Dios, podemos salir victoriosos. Que Dios nos ayude a terminar el año bien, reflexionando y pensando en nuestra vida delante de Dios y el impacto de la misma en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias esta mañana, Dios. Te damos gracias, Señor, por el desafío a nuestras vidas con la vida de Simeón, un hombre justo y piadoso que le tocó vivir en medio de una sociedad decadente, en una sociedad corrupta. Un hombre, Señor, con un privilegio especial y un hombre también con un entendimiento especial. Padre, como tus hijos, deseamos, Señor, ver tu obra cada día en nuestras vidas, obrando en nuestras mentes, obrando en nuestros deseos, obrando en nuestras emociones, Señor, para que podamos resistir, Señor, las tentaciones de este mundo y tener un testimonio, Señor, que impacte la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén.